Muy buenas tardes para todos. A través de la siguiente presentación quiero hacer la sustentación de mi monografía de investigación. Primero me presento, mi nombre es Daisy Fernanda Romero, estoy optando por el título como especialista en el área de gerencia del talento humano. Primero pues he denominado a mi monografía de investigación como relaciones laborales, conflicto de intereses entre los actores. Bien, para empezar, les hablaré de la pregunta orientadora que pues dio origen al tema principal de investigación, por supuesto, pues el objetivo que quise lograr con este trabajo. La pregunta orientadora es cómo se debilitan las relaciones laborales dentro de la organización. El objetivo, comprender cómo se debilitan las relaciones laborales en la organización a partir de la identificación de los factores que intervienen en este debilitamiento. Bien, para el desarrollo del tema, realicé una estructura temática que es la que están viendo en la presentación. Se compone de 4 capítulos en el desarrollo del trabajo, por supuesto, pues incluyendo las conclusiones, la bibliografía y demás. En un primer capítulo lo denominé relaciones laborales como el tema global, que está dividido por dos subtemas, perdón. El primero es la definición como tal de qué son las relaciones laborales y el segundo, actores que componen el sistema de relaciones laborales. Seguido de este, un capítulo denominado antecedentes sindicales, donde hay 3 subtemas. El primero son los orígenes del movimiento obrero del sindicato, la negociación colectiva, el derecho a asociación y el derecho a la huelga. Seguido de este, un tercer tema que denominé clima organizacional, sacando de allí 2 subtemas importantes que son la calidad de vida y la satisfacción laboral. Y por último, cierro con la resolución de conflictos, donde he tomado a la mediación y a la negociación como 2 temas importantes dentro de las relaciones laborales. Ya pues seguido de esto, daré mis conclusiones finales para terminar el trabajo. Bueno, para introducirlos en el tema de investigación, es importante decir que las relaciones laborales son aquellas que se forman desde el instante en que el trabajador, el empleador, acuerdan una serie de condiciones, de beneficios, de funciones y demás a través de un contrato de trabajo, considerando por supuesto que cualquier cambio que se dé dentro de las relaciones puede tener pues efectos sobre los actores que intervienen en el sistema. Más adelante les hablaré quiénes son los actores que intervienen dentro de los sistemas de relaciones laborales. Bueno, para el desarrollo de este tema de investigación también consideré que existen 2 tipos de factores que influyen en el debilitamiento de las relaciones de trabajo. Por un lado, pues los factores económicos, que más adelante los veremos, y pues por el otro los factores de tipo psicosocial, que pueden llegar también a ser como un detonante para que las relaciones de trabajo se reduzcan, se dañen, se fragmenten. Por lo tanto, pues también afecte los niveles de compromiso, de motivación que los empleados tienen frente a la empresa. Como lo nombré pues anteriormente, es necesario también comprender que en medio de los desacuerdos que se gestan al interior de la empresa, pues también existen 2 mecanismos de resolución de conflictos bien importantes de los que se pueden valer los actores que componen el sistema, precisamente para resolver y disipar aquellos conflictos, problemas, disputas, malos entendidos y demás que se pueden llegar a presentar dentro de una organización. Bien, la justificación a mi tema de investigación. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque es importante conocer los factores que intervienen en el debilitamiento de las relaciones laborales dentro de la empresa, para asimismo atacarlos y controlarlos. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que es necesario identificar los factores que afectan las relaciones de trabajo y que están ocasionando conflictos de interés entre los actores que intervienen en los sistemas de relaciones laborales. ¿Qué se espera? Se espera no solo identificar la identificación de los factores que debilitan las relaciones laborales, sino que también identificar las formas de resolución y disolución de dichos conflictos a través de la utilización de la mediación y de la negociación como las herramientas más eficaces en la restauración de las relaciones laborales. Bueno, voy a empezar ya como tal el desarrollo del tema principal. Entonces, en el primer capítulo, las relaciones laborales. ¿Qué son las relaciones laborales? Entonces, ya como lo había dicho anteriormente, las relaciones laborales son ese primer vínculo que se crea entre el trabajador y el empleador cuando estos deciden a través de un contrato de trabajo pactar condiciones, ya sean salariales, de puestos de trabajo, de funciones y demás a través de los contratos de trabajo, ¿verdad? Estas están determinadas, como ya lo dije,
por muchos factores. En el momento en que la relación laboral se crea, también entran a ser parte los demás actores que intervienen en el sistema. ¿Cuáles son los sindicatos? Cuando la empresa pues cuenta con ellos, cuando los empleados han decidido formarse colectivamente y crear estas organizaciones, y la influencia directa e indirecta que tiene el Estado sobre las relaciones laborales y las condiciones de trabajo que se deben pactar, asimismo pues sobre las leyes de protección laboral y demás. Entonces básicamente esto es a lo que se refiere el término relaciones laborales. Ahora, ¿quién integra el sistema de relaciones laborales? Se puede decir que son tres actores. Acá yo he puesto cuatro, pero digamos que tanto los trabajadores como el sindicato pues vienen siendo el mismo actor, la misma persona. Bueno, vamos a empezar a hablar de los trabajadores. Con ellos pues aparece el término relaciones laborales en el siglo XIX, cuando se dio pues la revolución industrial y los trabajadores empezaron a manifestarse en contra de los dueños del capital. El trabajador es quien aporta, por supuesto, la fuerza de trabajo, el conocimiento, las ideas y por lo tanto se convierte en uno de los principales actores en el sistema. Seguido de ellos tenemos a las agremiaciones sindicales, a los sindicatos, que son los mismos trabajadores, pero que un día decidieron asociarse como colectivo y por lo tanto pues se les considera el representante negociador de los trabajadores para exigir pues por supuesto beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. La empresa. La empresa también se le denomina empleadores, en algún tiempo se les decía los patrones. Ellos son los oferentes de trabajo, son quienes determinan las condiciones de trabajo a través de los contratos laborales. Pueden ser de carácter público o pueden ser de carácter privado, lo cual también representa algunos cambios especiales en la forma como manejan sus relaciones de trabajo. Asimismo, pues están representados por una persona jurídica o también por una persona natural y son quienes determinan las cadenas de mando dentro de las empresas, los sistemas de comunicación con sus empleados y por supuesto pues es una de las piezas importantes en las negociaciones colectivas que se dan con los sindicatos. Ahora el Estado. El Estado es considerado el ente regulador e inspector entre los demás actores, pero también juega el papel de mediador cuando pues se requiere, algunas veces beneficiando a una de las partes más que la otra. Bueno, acá se puede decir que generalmente está a favor de los empresarios en muchas ocasiones. El Estado también pues juega un papel de empleador, pues es de recordar que esta también es una organización, una empresa que pues ofrece también trabajo bajo políticas pues distintas de la empresa privada. Dentro de mi trabajo resalté que la influencia del Estado puede traer consecuencias también pues adversas para las relaciones de trabajo. Puse como ejemplo a Cuba, en donde el sistema económico permite que el Estado sea quien determine y tome todas las decisiones en materia laboral, restringiendo por supuesto pues la participación de los sindicatos y de las empresas, de los empresarios, transformando ese sistema de relaciones laborales que es de tres en un solo actor, donde él mismo es quien toma las decisiones y los otros simplemente son quienes acatan las órdenes. También pues había otro ejemplo que puse de Estados Unidos y Alemania, de países como Estados Unidos y Alemania, donde el papel que desempeña el Estado es simplemente es el de legislar, eh, y por lo general pues tiene como muy restringido proporcionar pues las ayudas o como las mediaciones entre las disputas que hay cuando se presentan entre los sindicatos y los empresarios. Más bien como que simplemente sirve como voluntario en los temas de mediación, pero como tal no se le permite una influencia directa sobre el tema de relaciones laborales. Bueno, seguido de esto les voy a hablar del movimiento sindical. Voy a hablar primero de algunos de los antecedentes más importantes que dieron origen a los sindicatos en el siglo XIX. Empezaré por decir que, pues, que gracias a los malos tratos, la explotación laboral, las malas condiciones de trabajo y demás que se dieron en esa época, los empleados pues empezaron a manifestarse en contra de los capitalistas y se empezó no solo a hablar de la asociación colectiva, sino que también se utilizó el término relaciones industriales para ese momento. Ahora ya pues cambió y se conoce como relaciones laborales industriales por cuanto se gestó en esta revolución y también porque se hablaba de ellas en este tipo de industrias. Bueno, a grosso modo les contaré que el movimiento obrero se gestó con la inconformidad que se generó en los trabajadores a causa de la
utilización de máquinas industriales, pues muchos trabajadores eran oriundos de los campos y habían ido a las grandes urbes a buscar a mejores oportunidades y calidad de vida, motivo por el cual pues dejaron el campo y se establecieron en las ciudades en busca pues de oportunidades de trabajo y pues sin contar que serían sometidos pues a esta explotación desmedida de trabajo y reemplazados a su vez pues por máquinas que a la vez pues aumentarían la inestabilidad del desempleo. Porque pues ya las máquinas representaban menos costos y una mayor productividad para las empresas. De acuerdo a esto, pues los trabajadores decidieron alzarse en huelgas y protestas que dan origen a las primeras asociaciones sindicales, que eran en principio organizaciones que no contaban con el respaldo jurídico para su constitución, por lo tanto se consideraban ilegales. También estaban con el respaldo de algunos economistas, políticos y demás que eran como muy apegados a estas cosas y que de cierta manera respaldaron todo el tema de la lucha sindical y se crean con ellos también leyes de protección social. Hay dos acontecimientos importantes, no quiero dar muchos detalles acá puesto que la historia del sindicato sí es un poco extensa y teniendo en cuenta el tiempo, entonces digamos que voy a hablar así a grosso modo de las partes más importantes de lo que fue el movimiento sindical. Hay un acontecimiento que dio origen a una fecha muy importante para los sindicatos en muchos países del mundo, que fue el 1 de mayo, conocido como los Mártires de Chicago, donde un grupo de trabajadores de estadounidenses decidieron alzarse en huelga, precisamente exigiendo mejores beneficios laborales y especialmente exigiendo que se les fueran reconocidas 8 horas de trabajo como la única jornada laboral. En ese momento se realizaron muchas protestas en más aglomeración de muchas personas en contra, por supuesto, de los capitalistas. Hubo una revuelta por varios días, varios muertos y 8 de los líderes de la protesta fueron arrestados, condenados a muerte y con esto pues se dio inicio a lo que hoy se conoce como el 1 de mayo, el Día del Trabajo en muchos lugares se celebra y pues por supuesto pues es un estandarte de lo que ha sido y ha marcado la lucha sindical alrededor del mundo. En el panorama nacional hay un acontecimiento bien importante también que se llama la masacre de las bananeras, que fue también una de las luchas que tuvo el sindicato, los sindicatos de esta zona del Magdalena, que se alzaban en contra de la multinacional United Fruit, precisamente porque las condiciones de trabajo eran adversas, porque también había explotación laboral. Entonces, a partir de la huelga como un mecanismo de presión, esto duró más o menos un mes, quisieron llegar a acuerdos a través de negociaciones colectivas. Desafortunadamente no se llegó en ese momento a ningún acuerdo, pero el gobierno de paso arremetió contra esos huelguistas, dejando a su paso pues un centenar de muertos y una cadena de sangre y por supuesto pues un acontecimiento que no se puede dejar de lado en la historia del país, mucho menos cuando se quiere hablar del movimiento sindical en Colombia. Pero asimismo pues a través de estas luchas y de este acontecimiento tan dramático por decirlo de alguna manera, se dieron grandes logros para el movimiento sindical como el otorgamiento de muchos derechos que ellos estaban buscando y el apoyo de muchos políticos de la época en ese momento y el respaldo político de muchos y por supuesto el acompañamiento de mucha gente y la adhesión de otros sectores de la economía que quisieron respaldar el movimiento obrero. Bueno, seguido de esto hay tres acontecimientos importantes que resalto dentro de mi trabajo que fueron como lo que alcanzó el movimiento obrero en medio de su lucha. Hablo del derecho a asociación, del derecho a la huelga y la negociación colectiva, que fueron los derechos más importantes que le fueron reconocidos al movimiento sindical desde el momento en que empezaron a crearse estas organizaciones por allá en la Revolución Industrial. Entonces decimos que el derecho a asociación, que es el que posibilita a los trabajadores a unirse como colectivo de una forma libre y voluntaria, además de darles un reconocimiento jurídico a estas organizaciones para hacer valer por la vía legal sus derechos. Este derecho de asociación se firmó con la terminación de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y es uno de los derechos que está contemplados en los convenios que ha firmado la OIT con diferentes países del mundo. Ahora hablaré de la huelga, que es pues esa herramienta
de presión que se usa cuando las negociaciones colectivas de trabajo han fallado. Es una medida extrema que las empresas, por supuesto, pues quisieran evitar, puesto que un estado de huelga implica la paralización de las actividades y se considera pues como un último recurso del que se valen los trabajadores para hacer valer su pliego de peticiones. Un estado de huelga también pues demuestra el tipo de relaciones laborales que hay dentro de la empresa. Por supuesto, pues estas ya demostrarían que son unas relaciones que se encuentran fragmentadas, débiles, que están afectadas por algunos factores que están influyendo de forma negativa dentro de la organización. Bien, la mayoría de los conflictos y pues factores que tienden a repercutir en los sistemas de relaciones laborales, como ya se ha dicho, están determinados generalmente por elementos de tipo económico y de bienestar laboral, que pueden ser pues discutidos y negociados a través de un pliego de peticiones, a través de otra herramienta bien importante que es la ya conocida negociación colectiva, la cual pues se conoce como ese proceso en que los trabajadores se sientan como colectivo a negociar distintos beneficios laborales frente a sus empleadores. Esta herramienta también se considera como uno de los escenarios más importantes para el fortalecimiento de las relaciones laborales o por el contrario, para el distanciamiento de los involucrados en las mismas, ¿no? Pues de allí también salen a flote pues, los conflictos de interés que hay entre uno y otro y por supuesto puede representar la ruptura de las relaciones de trabajo o por consiguiente si son se hace una buena negociación también puede considerarse como el comienzo o un nuevo comienzo para las partes, obviamente en un sentido de cordialidad, de respeto, de buena comunicación y demás. Bueno, seguido de esto vamos a hablar del clima organizacional. Para este tema decidí resaltar que si bien existen factores económicos que afectan las relaciones laborales y crean conflictos de interés, existen también otros componentes de tipo psicosocial que ponen también en alerta la disminución de las relaciones de trabajo. Para eso se hace importante considerar que el clima organizacional pues está determinado por la conducta de las personas, ¿no? Por sus emociones y demás. Y por lo tanto, pues cualquier cambio que afecte su vida también va a afectar el desempeño dentro de la empresa y que muchos de estos cambios pues también están relacionados con las decisiones que se tomen en la organización. Por ejemplo, no sé, el trabajo de horas extras que no tenga una remuneración, las condiciones inadecuadas de trabajo, la invasión a la privacidad, la negación de un espacio libre para capacitarse, para estudiar, los sueldos bajos y en fin, muchos otros factores que permiten que el desempeño, la calidad de vida y por consiguiente la satisfacción laboral pues se vean afectados de forma por supuesto negativa, lo que también incide en una baja productividad, baja desmotivación, bajo compromiso frente a la organización y por qué no también el desarrollo de enfermedades de tipo laboral que obviamente van a afectar de forma negativa a la organización y asimismo al empleado y por consiguiente las relaciones de trabajo. Bien, si bien ya les describí un poco de los factores que afectan las relaciones de trabajo y crean esos conflictos de interés, es importante también mencionar que existen dos herramientas de resolución de conflictos, perdón, que deben ser usados para el restablecimiento de la comunicación y la confianza, pues que debiera existir entre los actores del mismo. Primero les voy a hablar de la mediación, que es ese proceso en el que se da cuando un tercero que no tiene ningún interés de por medio en la negociación interviene para lograr que se lleguen a acuerdos que beneficien por igual a las partes involucradas. Por un lado, pues el sindicato es como ese mediador entre el empleador y la empresa. Y por supuesto el Estado, de una forma indirecta, es el mediador entre esa empresa y el sindicato también. Por último, pues les hablaré ya de la negociación, la cual es pues considera una herramienta que se utiliza cuando se pretende manipular de alguna manera personas o situaciones para alcanzar un objetivo. En la empresa pues hay distintas situaciones que pueden ser objeto de una negociación. Por ejemplo, el traslado de un lugar a otro de trabajo, la promoción a un cargo superior, las condiciones de trabajo, por supuesto. Incluso también cuando una relación de trabajo se va a terminar, en muchas ocasiones también se da lugar a una negociación. La negociación dista de esa mediación, por cuanto pues la primera, o sea, la negociación, el objetivo es la obtención de un beneficio que puede ser colectivo a través pues, de los sindicatos o puede ser directamente del trabajador hacia el empleador, o sea, de una forma como individual.
Y la mediación pues es el proceso cuando esa negociación no es exitosa y las relaciones laborales tienden a dañarse, entonces se hace necesaria la intervención de un tercero. Bueno, uno de los actores que consulté considera que el negociador requiere de una serie de características y cualidades importantes para que la negociación tenga realmente éxito. Entonces dice que hay tres tipos de negociadores y unos elementos que son necesarios que tengan para que se dé una negociación. Entonces, los elementos de la negociación, dice que el quién por supuesto es el negociador. ¿Qué cosa es pues lo que se va a negociar? ¿Dónde y cuándo? Es el tiempo y el espacio que requiere para que esa negociación se dé. ¿Y con qué? Pues son los elementos que va a utilizar el negociador o los negociadores para que por supuesto este proceso también pues se dé a cabalidad y como tiene que ser. Además de ello, pues destaca que hay tres tipos de negociadores. Uno, el improvisado. El improvisado que es aquella persona que no tiene mayor experiencia, ningún tipo de preparación ni conocimiento grande con respecto al tema de la negociación y por tanto entra a improvisar en estos procesos. El intuitivo, que es aquella persona que tiene la capacidad de interiorizar lo que está pasando, pero entonces actúa de una forma impulsiva, porque tampoco carece mejor de la experiencia, de la capacidad también de negociar y por lo tanto llega a caer en lo que es la improvisación. Y por último, perdón, el profesional, que es esa persona que realmente sí tiene la capacidad, que sí tiene el conocimiento y que tiene la experiencia para que este proceso se lleve como debe ser, con la seriedad y utilice las herramientas que se requieren y por supuesto que dado el caso tenga el éxito que una o la otra parte pues están esperando. Bien, aquí ya doy por terminada mi exposición, sin embargo, pues acá ya voy a hablar como tal de las conclusiones que saqué de mi trabajo. Voy a dejar esta partecita como para que la tengan ahí mientras yo hago mis aportes. Bueno, ya a lo largo del desarrollo de este trabajo, pues les hablé un poco de cuáles son los factores, tanto económicos como también de índole psicosocial, que afectan las relaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces es importante entender que estos factores están afectando también directamente el ámbito productivo de las empresas y por lo tanto pues también tienden a causar cambios importantes en las relaciones de trabajo. El empleador como uno de los principales actores, como ya lo vimos dentro del sistema de relaciones laborales, pues tiene también como un alto grado de responsabilidad en los cambios que éstas experimentan, ya que pues por supuesto es el dueño del capital y por lo mismo pues también es quien impone las condiciones de trabajo y es quien negocia directamente con los sindicatos. Como ya se dijo, pues existen factores de tipo económico que están pues muy marcados dentro de las relaciones de trabajo, pero también se deben considerar esos enemigos silenciosos que también causan un efecto negativo en la conservación de estas, que son los factores de tipo psicosocial, como por ejemplo el acoso laboral, que es muy, ahora se da mucho, ¿no? Que se escucha mucho ya, incluso hay una ley para la protección, que es pues la ley 1010, para la protección del acoso laboral. También tenemos los jefes intimidadores, perdón, las sobrecargas de trabajo, que ya es muy normal verlas, ya ahora se habla de que un trabajador competente es aquel que puede trabajar bajo presión sin importar pues cuántas cosas existan detrás de ello, cuántos problemas le puedan surgir a partir de esos trabajos forzados hasta altas horas de la noche y demás, porque así lo demanda la empresa. También el tema de los incentivos, cuando los trabajadores no se sienten motivados a realizar pues con esmero, con dedicación sus labores, perdón, porque no tienen realmente como esa motivación. También pues no hay como esos espacios para permitirles ser creativos, no sé, trabajar en equipo, entre muchas otras cosas que se catalogan como esos factores de riesgo ocupacional y que pese a las leyes de protección a los empleados, precisamente para no ser víctimas de estos abusos, aún existen pues esos empleadores que viven en la época de la dictadura capitalista, ¿no? Como ya lo habíamos visto, en la época pues del sometimiento y pues demás. Y que entonces aquí pues cabe como preguntarse cómo podrían estas cosas pues dañar las relaciones laborales. Bien, pues las relaciones
se van a ver disminuidas, ya que pues no es posible que un empleado que bajo condiciones adversas, malas de trabajo, pueda pues encontrarse tan satisfecho laboralmente, pueda rendir lo suficiente como la empresa lo espera, pueda ser realmente productivo como la empresa realmente lo requiere, además de que no va a ser un trabajador feliz, no va a tener calidad de vida, lo que pues también puede desencadenar un sinfín de problemas ya de tipo pues físico en su salud, generando pues también estas enfermedades de tipo laboral, que por supuesto y generalmente también terminan en enfrentamientos y en disputas tanto del empleador con el empleado como con los sindicatos, ¿no? Cuando ya se entra el tema de que por culpa del empleador y sus condiciones de trabajo, pues el empleado ha visto afectada su salud, entonces ya entran a temas de demandas, de procesos judiciales complejos, que finalmente terminan pues reduciendo y dañando las relaciones de trabajo. También pues considero que existen factores eh, especialmente psicosociales que están afectando pues estas relaciones laborales de forma negativa, precisamente por la mala administración del talento humano. Como sabemos, hace poco pues el Departamento de Recursos Humanos dejó de llamarse así, cambió su nombre por talento humano y detrás de eso pues también está, o se supone que debe haber un cambio de estrategia, una transformación importante para los gerentes que manejan esta área, que deben pues dejar de ver al trabajador como un activo más y buscar más bien un acercamiento tanto con el trabajador en su parte individual como también con su sindicato, ¿no? Como con el trabajador de forma colectiva, puesto que pues así como las empresas están en ese constante cambio por la globalización, por las tecnologías y demás, las personas también pues han cambiado su mentalidad. Ya no es pues extraño ver que los empleados de ahora no son como los de hace 50 años que llegaban a una empresa con la idea de quedarse hasta su jubilación, hasta obtener su pensión, sin importar nada más que su estabilidad. Ahora pues hay personas con mentalidad diferente, con pensamientos totalmente opuestos a esto, que le exigen a las empresas también esos espacios para su libre desarrollo, no solo de personalidad, sino también de ideas, de innovación que puedan aportar, que puedan pues desarrollar sus habilidades con libertad, sus destrezas y que además pues les ha reconocido su rol dentro de las estrategias de la compañía. Si bien pues aún existen jefes dictadores, abusadores, creadores de grandes enfrentamientos entre los sindicatos, entre las empresas, y aún este conflicto de interés, conflictos de interés siguen prevaleciendo en las organizaciones. Hoy en día también las empresas están en busca de líderes capaces pues de acompañar a sus equipos de trabajo al cumplimiento de esos objetivos que no son solamente laborales, sino también en su parte individual, considerando pues por supuesto que las relaciones de trabajo nunca van a dejar de existir desde que una empresa requiera de las personas para funcionar, las relaciones de trabajo van a seguir existiendo. Y desde la gerencia del talento humano pues también se trata de velar porque los actores pues del sistema, tanto sindicatos como trabajadores y el empresario, pues coexistan de manera pacífica, ¿no? Donde haya un ambiente de confianza, en donde las herramientas de resolución de conflictos, como ya lo vimos, la negociación, la mediación, pues sean muy utilizadas y por supuesto sean eh, partícipes de esas estrategias para disolver esos inconvenientes y esas fracturas que hay en las relaciones de trabajo. Bueno, hasta aquí fue mi presentación. Espero que haya sido clara, espero que haya tocado los temas realmente importantes. Es un tema extenso también, por lo tanto, y por el tiempo que tengo, pues no me puedo extender en muchas cosas, pero espero que haya sido claro y espero pues sus comentarios. Bueno, acá pues me despido, muchísimas gracias.